Shalom, mis queridos y amados hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el culto oficial de los días miércoles. Dios nos ha convocado y Dios tiene preparado su gracia muy especial. Con fe, con esperanza, vamos a iniciar este culto de miércoles. Iniciamos entonces con una oración. Alabad, siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Amén. Mi Dios altísimo, de pleno amor y de gracia, te agradecemos. Nos cuidaste durante estos últimos 3 días y nos guiaste para esta hora consagrada, para este encuentro especial contigo, por lo que te elevamos nuestra gratitud, alabanza y adoración de corazón. Aún estando siempre bajo tu gracia, pero por nuestra debilidad, sufrimos siempre la tormenta de la vida. Por ende, somos cargados de preocupaciones y de heridas, con las cuales venimos a ti, pero con fe, porque te confiamos. Por eso pedimos a través de este culto seamos descargados, alivianados de las cargas, limpiados de los pecados, y los problemas sean resueltos y sanados de las heridas, y que este culto sea un momento de plenitud de tu gracia. Dejamos totalmente este culto en tus manos para que sea conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de nuestro buen Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Cambiaste y me diste esperanza, Cristo te seguiré, te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré, te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré, Cristo te seguiré. Creeré y confiar en tu promesa, tú no me fallarás. Por tu amor tengo vida eterna, te seguiré, viviré de victoria en victoria, danzaré en libertad. Tú me llevas de gloria en gloria, Cristo te seguiré, te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré, te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré
brillaré para siempre, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré, te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré. Cristo te seguiré. Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Su Espíritu está lleno con nosotros con mucho gozo de Él. Vamos a leer la palabra de Dios como siempre los días miércoles, es decir, culto de los miércoles. Estamos teniendo como texto el libro de Salmo. Hoy nos toca Salmo capítulo 22, de versículo 1 hasta el 11. Salmo 22, de versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer juntos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. Clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todo lo que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Amén. Antes de la predicación, vamos a hacer una oración. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por recibir nuestras alabanzas y nuestra oración. Sentimos tu real presencia, sentimos el gozo porque tu paz está con nosotros. Señor, ahora queremos escuchar tu voz, queremos ser enseñados por tu palabra. Abrimos nuestros ojos, abrimos nuestros corazones, pero queremos que tu Espíritu nos esté guiando, que tu Espíritu nos esté iluminando nuestra mente y nuestro espíritu, a fin de que podamos oír tu voz, sobre todo tener la fe, la disposición, actitud de obedecimiento. Protégenos, Señor, que no haya ninguna molestia de algunos poderes extraños. Protégenos, Señor, con tus huestes de los cielos. A este siervo tuyo, Señor, utiliza solamente para tu instrumento. Que aquí no haya ninguna agregación ni resta humana, sino que hablas tú libremente y la congregación estaremos escuchando. Dejamos totalmente en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, nuestro texto de hoy, Salmo capítulo 22, es de autoría del conocido rey David. Aparentemente David estaba pasando por un inmenso dolor y tristeza, y lo expresa tan especialmente, resulta tan aplicable para todas las situaciones de la misma naturaleza, para todas las épocas. Por eso este salmo es excelente, sirve para todas las personas, todos nosotros, de todas las épocas, como consuelo, como gracia de gran esperanza de Dios. Este canto de lamentación de David se inicia como una más de su vida,
pero vemos que va gradualmente incrementando hasta llegar el grado de desesperación y finalmente hasta el de la muerte. Él llora, lamenta, gime de un gran dolor y tristeza y de vergüenza, como hombre y también como el rey. Pero no todo es lamentación. Con la lamentación habla el agradecimiento, habla de la fe, habla de la alabanza de Dios. Llora por el dolor de abandono de Dios, pero también contiene un gran sentido honrado por ser elegido de Dios. Hay tristeza por un lado, por ser alejado de Dios, pero a la vez, por otro lado, hay un acompañamiento, una confesión del sentir de fraternidad de Dios. Describe su actual situación tan infeliz, pero a la vez habla de la confianza por la salvación de Dios. Habla de la muerte, pero también habla de la esperanza de la resurrección de Dios. Son contrastes que están expuestas tan exquisitamente bien armadas. Por eso es tan lindo, tan rico, nos llena de emoción este salmo. Y lo importante de todo, que este salmo fue usado para profetizar el dolor y la pasión de Cristo Jesús. Además, ha servido y sigue sirviendo para todos nosotros que seguimos a Cristo como consuelo y de recuperación cuando estamos pasando por situaciones adversas, situaciones dolorosas, situaciones difíciles. Por eso este salmo se le dice que es salmo de lamentaciones entre las lamentaciones. Es la poesía de gratitud entre todas las poesías de la misma naturaleza y es la mejor canción de fe entre todas las canciones de la misma índole. Este salmo está constituido por 3 estrofas. La primera estrofa es de los versículos 1 al 11, que se trata de la lamentación por el abandono de Dios que sentía David en aquel momento. Segunda estrofa es los versículos 12 hasta el 21, que es la amenaza del enemigo y la experiencia de la muerte del autor. Y la tercera y última es los versículos 22 al 31, que habla de la recuperación y gratitud a Dios. Hoy, mis queridos hermanos, veremos como texto esta primera estrofa de los versículos 1 al 11, que acabamos de leer. Y vamos a recibir el mensaje y la gracia de Dios que tiene preparado para nosotros. Iniciamos entonces con el versículo 1 donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Aquí esta frase de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la misma frase de Mateo 27:46 y Marcos 15:34, la que conocemos como el lamento de nuestro Señor Jesús en la cruz. El famoso Elí, Elí, lama sabactani. Llamarle a Dios de Elí, Elí, es decir, Dios mío, no aparece en ningún lugar o ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Porque los israelitas no acostumbraban llamar a Dios de Elí, es decir, mi Dios, sino más bien llamaba a Dios siempre Elohenu, es decir, nuestro Dios, Dios nuestro. Y tampoco se acostumbraban repetir 2 veces. Sin embargo, aquí vemos que David inusualmente llama a Dios de Dios mío, es decir, mi Dios, en forma 2 veces, repetidamente. Entonces, evidentemente, David, al usar inusualmente el llamamiento de Dios de la manera Elí, Elí, David tuvo su razón y la causa para llamar de esta forma. Es decir, que la situación de David que estaba pasando era tan dolorosa, tan triste y a la vez tan urgente,
Entonces necesitaba de Dios que ponga toda su atención primordialmente a Él en forma personal. No en la forma acostumbrada de Dios de todos nosotros el pueblo. Él quería encontrarse con un Dios, con el Dios, en forma personal e íntima como mi Dios. Pero lo que sigue nos extraña un poco, porque David, después de convocar a Dios de mi Dios, dice: ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David, con tanta desesperación y necesidad, ha convocado a Dios de mi Dios en forma inusual, pero no le estaba sintiéndole. Se sentía que Dios se le ha abandonado, parecía que estaba muy lejos de él y muy lejos de su clamor, por supuesto. Y en el versículo 2 dice: Dios mío, clamo de día, no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. David es un hombre que conoce a Dios, tuvo experiencia de su gracia. Por eso, estando en este desesperado dolor y tristeza, le clama de día y noche, con lágrimas, con gemidos, llamándole inusualmente Dios mío, pero no le estaba sintiendo, no tenía la respuesta de Dios. Nosotros que conocemos a Dios, también tenemos experiencia de su gracia, también pasamos por las situaciones similares. Nos llega dificultades, nos llega dolores, tristezas y vergüenzas inesperadamente. Cuando llega en ese momento, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios, por supuesto. Nuestros antepasados de fe, por la historia nosotros vemos que pasaron por injustas ocupaciones, saqueos y grandes persecuciones, hasta por terribles guerras, fríos, hambres, enfermedades y muertes. Hoy en día también, en pleno siglo XXI, hay muchos hermanos en Cristo en mucha parte del mundo, sigue siendo perseguido terriblemente por solo hecho de ser cristianos. Son perseguidos, despojados, apresados, torturados y muertos inesperadamente. Y ellos están clamando y orando. ¿Se imaginan ustedes los cristianos del Corea del Norte? Casi 70 o más años de persecuciones, escondidos, con oraciones de desesperaciones. Nosotros también, mis queridos hermanos, aunque no estamos bajo tan crueles situaciones como ya cité, pero también nos llegan inesperadamente terribles dolores y tristezas. Pregunto, hermanos, ¿entre nosotros también hay alguien que está pasando por esta situación? ¿Hay algún hermano de la congregación que está pasando por dolor y tristeza y por eso están orando como David, convocándole a Dios como Dios personal de día y de noche con clamor? ¿Hay alguien así? Y aún así no sienten la respuesta de Dios, sienten lejos Dios como David. Yo también he experimentado a nuestro Dios como Dios personal, Dios mío. Y a la vez también experimenté a nuestro Dios en forma congregacional, nuestro Dios. También tuve situaciones que necesitaba de Él en forma personal y tan urgente. Por eso muchas veces me he arrodillado en el altar a clamar con lágrimas, diciéndole Dios mío, desesperadamente. Clamé con ayuno, con sudor y lágrima. He golpeado mi pecho, he golpeado el suelo de desesperación. He gemido de dolor y de tristeza, lágrimas, gritos, una y otra veces.
Y muchas veces no he sentido nada de Dios. Así como el texto de hoy que acabamos de ver, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Sin número de veces. ¿Por qué el Señor no responde? Sí, te daré. O en todo caso, no te daré, no te permitiré esta vez. No hay nada. Sentimos tan lejos. Sentimos lejísimo. Sentimos como si fuera abandonado. O tal vez ignorado. Pero aquí viene la enseñanza real del texto de hoy, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aleluya. Que yo me haya arrodillado delante de él, llamándole Dios mío con lágrimas. Que Dios me haga sentir su respuesta o no. Dios sigue siendo santo y habita en nuestras alabanzas, mis queridos hermanos. Él sigue siendo el mismo Dios de amor y de bondad y de justicia. Es un hecho inmutable y eterno, mis queridos hermanos. Muchas veces Dios no responde con su silencio. Muchas veces Dios no responde aparentemente, pero es la respuesta. ¿Para qué? Para que nosotros le sintamos a Dios, aún a pesar de las situaciones, como nuestro Dios. Esta es la fe que Dios quiso de David. Quería una fe más madura. Es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Es la verdadera fe. La verdadera fe no es aquella que uno adora y alaba y pide y por eso es respondido por una respuesta, porque hay un intercambio, porque hay un precio y a través del precio recibe algo con el nombre de la bendición. Por eso uno cree y alaba a Dios. Esa no es una fe madura, no es la fe que Dios quiere de nosotros. Mis queridos hermanos, no importa si nosotros no entendamos o no comprendamos con nuestra inteligencia, que nosotros no podamos entender con nuestras experiencias y nuestras informaciones y conocimiento, no importa si sentimos o no su respuesta de nuestra oración. Nuestro Dios sigue siendo un Dios total, completo, sin falta, sin mancha, sin error, santo en lo perfecto, y está siempre en nuestras alabanzas. Amén, amén, aleluya. Y por eso en el versículo 4 y 5 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste, clamaron a ti, fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. David recuerda de su antepasado de fe, que ellos han convocado y han orado a Dios, y Dios siempre ha respondido. Pero atención, siempre ha respondido bajo su soberanía, con su omnisciencia y con su omnipotencia, de la forma según su voluntad. No porque haya pedido, no porque nosotros hemos presionado a Dios, nosotros le movemos a Dios. Dios hace con su soberanía y con su inteligencia perfecta. Dios ha liberado, Dios ha sacado de la vergüenza en su tiempo, en su forma. En el versículo 6 a 8 vemos que dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mientras que David o el pueblo de Israel, estando bajo las situaciones dolorosas y tristes, mientras eran atacados y desangrados y muertos, mientras eran torturados, expulsados y desterrados,
pasando por hambre y frío y muertes, oraron convocando a Dios, Elí, Elí, Dios mío, sin sentir su respuesta. Entonces los que no conocen a Dios se rieron, menearon la cabeza, le despreciaron y dijeron: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no contesta tu oración? ¿Por qué no te salva? Esta gente que no conoce a Dios conocen sus dioses, que sus dioses responden bajo la voluntad del hombre, por los sacrificios y por la entrega, por los clamores de los hombres, dependiente del hombre. Ellos no conocen a Dios soberano, omnipotente y omnisciente que nosotros conocemos. Por eso ellos se ríen de nosotros, menean su cabeza, se burlan de nosotros. ¿Qué dicen hoy la gente de nosotros? ¿Por qué están orando? ¿Acaso tu Dios dará la gloria de esta tierra? ¿Para qué ora si Dios no le responde? Si Dios no le responde inmediatamente, ¿por qué tanto esfuerzo? Participan hasta el culto de miércoles. ¿Para qué tanto? Estiran su boca, menean su cabeza, nos desprecian, se ríen de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo pasó por lo mismo. Los gobernadores se burlaron diciendo: a otro salvó y sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados romanos que estaba ejecutándole se burlaron diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En Mateo 27:39, Marcos 15:29 dice que los que pasaban le injuriaban meneando su cabeza. Pasó todo lo que dice el texto de hoy. El Señor no tenía poder para hacer lo contrario. Sin embargo, Señor obedeció la voluntad de Dios, siguió la voluntad de Dios. El Señor mismo ha clamado: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me estás abandonando? Pero ese era el camino de triunfo. Esa era la fe que Dios quiere. Él cumplió la voluntad de Dios y resucitó victoriosamente. Así logró la limpieza de los pecados y abrió la puerta de salvación para nosotros. Aleluya. Mis queridos hermanos, las historias y la Biblia, sobre todo, nos muestra muy claramente que nuestro Dios siempre estuvo con nosotros y está con nosotros, estará con nosotros, sigue siendo vivo, está en nuestras alabanzas, siempre ha extendido su poderosa mano para salvarnos, para guiarnos al mejor camino y de la mejor forma. Pero siempre, atención, bajo su soberanía y su omnisciencia. No porque nosotros le presionamos. Mis queridos hermanos, hago una pregunta. ¿Cuál es lo mejor? ¿La inteligencia de Dios o la inteligencia mía o de la nuestra? ¿La voluntad de Dios o nuestra voluntad? Los que tenemos la fe correcta, la que Dios quiere, sabemos la respuesta verdadera. Por supuesto que la voluntad, la inteligencia de Dios es mejor. Aleluya. Por eso, mis queridos, nosotros podemos tener esperanza. Podemos tener fe férrea aun cuando sentimos aparente abandono sin respuesta de Dios. No nos desesperamos. No dejamos que los ataques y mentiras de los que no conocen a Dios nos haga temblar, mucho menos nos haga caer. Vemos los versículos 9 hasta el 11. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿Qué quiere decir? Desde la concepción de la vida, estando en el vientre de nuestra madre, estando en el pecho de ella, Dios fue
Dios es mi Dios personal. Dios mío, Elí, Elí, mi Dios. Por eso, mis queridos hermanos, aunque no podamos sentir la respuesta de Dios, aunque la gente se ría y se burle de mí, Elí, mi Dios personal, es eterno, santo, inmutable, y están mis alabanzas en mis oraciones. Él está en todas las áreas de mi vida. Con su omnisciencia y omnipotencia, Él nos guía y nos salva, nos lleva hacia el mejor destino. Esa es la gran bendición que nosotros tenemos. Mis queridos hermanos, voy a redondear la predicación de hoy. Hablamos de la verdadera fe. A pesar, pero, aunque no sintamos de repente la respuesta, de repente sentimos alejo a Dios, de repente Dios parece que no nos responde, aún a pesar de todo, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que tener confianza, tener esa confianza de fe firme en Él, que Él es Dios soberano, Dios omnisciente y omnipotente, y que sigue siendo amoroso conmigo, me ama y Él es de justicia, me guía hacia el mejor camino, mis queridos hermanos. No importa que no sea como quiera, aún siendo inentendible, aún sin teniendo la emoción y el sentimiento que uno quiere, tenemos que tener fe en este Dios personal, que me da la vida, que está desde el vientre de mi madre, desde el pecho de la madre, hasta la muerte, después de la muerte, en forma eternamente, mis queridos hermanos. Por eso, mis queridos hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús. Todos tengamos la fe de David. Esta fe que cree a pesar de todo a Dios personal, total. Y que tengamos esa visión que David tuvo. Esa gloriosa vida que David tuvo. Y seamos felicitados por nuestro Dios. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu luz. Señor, muchas veces nosotros queríamos una fe que seamos respondido según nuestro deseo, según nuestra voluntad. Ahora, Señor, con tu palabra queremos madurar nuestra fe. Queremos una fe que a pesar de las situaciones, a pesar de no entender bien o a pesar de que de repente inclusive sintamos que tú no estás con nosotros, pero aún así creer que tú estás con nosotros, porque tú realmente estás con nosotros, con tu omnipresencia, con tu omnisciencia, con tu omnipotencia. Por eso te decimos muchas gracias, Señor. Entregamos todo de nosotros, que tú seas realmente nuestro absoluto Dios, Dios personal y total, perfecto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con otra alabanza. Ahora sé lo que es mejor, amarte más y más, Señor. En ti pongo toda mi fe, siempre en Dios confiaré. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, el Hijo de Dios. Me has dado la vida, nadie puede salvar, solo Jesús. Ahora sé lo que es mejor, amarte más y más, Señor. En ti pongo toda mi fe, siempre en Dios confiaré. Creo en ti, creo en ti, creo en ti.
siempre te alabaré. Siempre, siempre, siempre te alabaré. Siempre, siempre, siempre te alabaré. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, el Hijo de Dios. Me has dado la vida, nadie puede salvar, solo Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, el Hijo de Dios. Me has dado la vida, nadie puede salvar, solo Jesús. Solo Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a terminar el culto de miércoles de hoy con la oración de nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.